Un saludo a todos los que nos ven en esta ocasión. Soy Osman Gordillo y bienvenidos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 14 y 19 de diciembre. Y finalmente llegó la semana en que la Reserva Federal puede subir sus tasas de referencia después de varios años, de varios meses de tasas históricamente bajas. Y esta noticia yo creo que es la noticia más importante de todo el año, básicamente por dos razones. Primero, porque para muchos operadores alrededor de todo el mundo, esta sería la primera vez prácticamente que en sus vidas que van a vivir con una subida de tasas, con una política monetaria restrictiva por parte de los Estados Unidos. El segundo punto por lo cual me parece importante esta subida es que va a ser totalmente diferente a como han sido en anteriores ocasiones. Anteriormente estas subidas eran rápidas, en cada reunión se hacía un ajuste, pero en esta ocasión lo que se espera es que sea mucho más lenta y de en cierta forma es incierta cuál o en qué momento sería la segunda subida. Esto obviamente plantea todo un paradigma diferente, plantea una cantidad de preguntas que todavía no es claro cómo el mercado va a asumir, digamos que esta subida intermitente, por lo tanto estamos, digamos que en un ambiente históricamente nuevo. Bueno, el segundo tema que me parece muy importante, pues obviamente es el relacionado con los precios del petróleo, la caída tan fuerte que se dio a lo largo de la semana y las señales de sobreoferta que siguen siendo claves en la definición de los precios. Como siempre, vamos a seguir una agenda determinada por el orden geográfico. Vamos a iniciar, por supuesto, con Estados Unidos y la Reserva Federal, las implicaciones de la subida y el ritmo de subida que se dará. El segundo tema va a ser el petróleo, cuáles son los niveles que tenemos nosotros en el corto plazo y el por qué se está dando este movimiento. Y el tercer tema principal, pues obviamente es Colombia, el crecimiento en el PIB y lo que esperamos en la reunión de este viernes de la Junta del Banco de la República. Hay algunos temas que no vamos a poder tocar por términos de tiempo, pero quisiera, digamos, mencionarlos por lo menos porque me parece muy importante haciendo el seguimiento semanal en estos videos. El primer tema es relacionado con China y es que el fin de semana se publicaron algunos datos mejor de lo esperados en términos de producción industrial y ventas al por menor y esto de una u otra forma elimina la posibilidad que se dé una caída fuerte de la economía de China. Estaríamos más en una caída suave, lo que se llama un aterrizaje más suave, lo cual obviamente es una buena noticia para en general la economía mundial. Ahora, la noticia mala viene por cuenta de Brasil, precisamente por 3 puntos. El primero, porque la inflación ya se encuentra por arriba del 10%, se conoció el último dato la semana pasada. Segundo, porque el tema de el juicio a Dilma Rousseff sigue teniendo nuevos desarrollos. Un tribunal de justicia determinó que iba a estudiar si es válido dicho proceso y finalmente va a dar su última palabra el día 16 de diciembre, o sea, esta semana que comienza. Y finalmente Moody's puso en revisión la calificación de Brasil y es probable que le reduzca su calificación y la baje a lo que se llama un bono o una calificación basura, ¿no? Entonces, obviamente estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar en términos de calificación en ese país en estas semanas, en estos días y estas semanas que vienen, por lo cual les estaremos contando. Bueno, entonces sin más preámbulo, comencemos con la noticia de la semana, como ya lo hemos mencionado, Estados Unidos. Y básicamente lo que se vio en la semana pasada fue, a mi juicio, malo, ¿no? Una debilidad bien fuerte en la renta variable americana, siguiendo de una u otra forma la debilidad y el ruido generado por la caída en los precios del petróleo. Esto obviamente es malo precisamente porque la volatilidad en general del mercado creció. Y lo que se puede ver es que entre mayor volatilidad,
hay menores probabilidades que la Reserva Federal aumente sus tasas. Miremos esta gráfica que me parece bien interesante. Acá vemos la tasa de la Reserva Federal y el índice VIX, que es lo que llaman el índice de miedo o el índice de volatilidad en los mercados americanos. Y lo que se ve es que en las últimas subidas de tasa de referencia, es decir, en la primera vez que la Fed subió la tasa de referencia, el VIX tiende a ser bajo. Puntualmente, en las últimas 4 subidas, el promedio de VIX ha sido 18 y actualmente estamos en un nivel entre 24 y 25, ¿no? El segundo punto que me parece importante mencionar es que en la reunión de septiembre, si ustedes recuerdan, el mercado esperaba una subida en las tasas de referencia que finalmente no se dio y una de las razones es precisamente o fue precisamente la debilidad mundial de la economía. Pero a esta debilidad se unió la altísima volatilidad del mercado que se ve precisamente en este pico en el índice VIX. Entonces, básicamente lo que se ve es que las condiciones actuales de la economía no serían propicias para una subida por primera vez de las tasas de referencia. Sin embargo, esto no quiere decir que la Fed no vaya a subir las tasas. Esto quiere decir que este ruido se va a replicar es en las siguientes subidas. En cuanto a la primera subida, creo que no hay ninguna duda que vaya a ser en la próxima reunión. Puntualmente en diciembre se espera con un 80% de probabilidad que se dé este ajuste. Las 3 razones están muy claras, el empleo está muy bien, los gobernadores de la Reserva Federal han dicho de todas las formas posibles que debe darse una subida en esta reunión, por lo tanto el mensaje al mercado ha sido relativamente claro. Ahora, el punto y lo que mencionaba anteriormente es cuándo van a venir las siguientes subidas. Si uno mira los futuros de la Reserva Federal, la segunda subida sería en junio y la tercera subida sería en diciembre. Esto claramente es muy diferente a lo que se ha dado en anteriores políticas de ajuste de la Reserva Federal, porque anteriormente lo que se veía era una, digamos, rapidez del ajuste de las tasas en el corto plazo. Acá lo que estamos viendo es una lentitud que no se había visto en general en la historia de las tasas. Si uno mira lo que se llama el mapa de puntos de la Reserva Federal, que publica trimestralmente, se ve en el eje de Y diferentes niveles de tasa de referencia con diferentes años en el eje de X y a cada año hay una, digamos, nube de puntos. Cada punto se refiere a un gobernador de la Reserva Federal. Entonces, básicamente, lo que este mapa dice es que en el 2015 la mayoría de gobernadores van a preferir ubicarse entre el 0.25 y el 0.50. Originalmente este mapa no tiene los nombres de los gobernadores. Este fue un trabajo que hizo PIMCO precisamente para tratar de determinar dónde estaban el perfil de los gobernadores de la Reserva Federal. Lo importante acá es que de acuerdo a este documento de la Fed, se aprecia que la subida de las tasas va a ser lenta. Va a haber una subida en el 2015, habría 100 puntos básicos adicionales en el 2016, otros 100 en el 2017 y otros 100 en el 2018. Eso quiere decir un ritmo de 4 reuniones de 25 puntos básicos en cada uno de los años de aquí hasta 3 años, donde el nivel de largo plazo sería aproximadamente 3,5%, teniendo en cuenta lo que ellos mismos han dicho de data dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que va a haber un camino muy lento en la subida de tasas, precisamente por esta, digamos, data dependencia. Va a haber una altísima volatilidad, cada dato va a ser importante, cada reunión va a ser importante.
Pero creo que lo más importante de todo es que después de la primera subida, el mercado en general de capitales va a tener un sesgo de o hacia un ambiente de política monetaria expansiva, porque aún no estaríamos en una plena subida de tasas de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Imaginémonos que la subida es en este momento. Entonces, obviamente en este momento va a haber mucho ruido, va a haber algún daño en los indicadores de los emergentes, en los indicadores de riesgo obviamente va a haber muchísima volatilidad, pero imaginémonos que la próxima subida de tasas va a ser de aquí a 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que en las semanas que vienen los indicadores van a estar mucho más sesgados hacia una política expansiva, un poco más calmada, precisamente porque se percibiría como un poco lejana la siguiente subida. Y en este sentido, pues me parece importante mencionar que temas de Europa y petróleo van a tener alto protagonismo, digamos que tanto como lo que pueda hacer la misma Reserva Federal. Entonces, en últimas, lo que nosotros veríamos es que más allá de la primera subida que se va a dar esta semana, la segunda y la tercera subida van a ser más definitivas, precisamente porque son las que van a dar, digamos, el timing y la velocidad de ajuste de una política monetaria que hasta el momento parece que va a ser muy lenta en términos, pues, de subida de tasas. Como lo mencionaba anteriormente, esto es totalmente diferente a lo que ha pasado históricamente con la Reserva Federal. Si miramos el anterior ajuste, que fue básicamente del 1 al 5,25, el ajuste fue mucho más rápido y unido a eso se dio un ajuste precisamente al alza también en los activos de riesgo. Por ejemplo, los emergentes subieron mucho más agresivamente, la renta variable americana subió al mismo tiempo que subían las tasas de referencia, precisamente porque detrás de la anterior subida había una economía mucho más, digamos, fuerte y más estable, a diferencia de lo que hay ahora en donde todavía hay cierta debilidad y hay ciertas dudas en términos del crecimiento americano. Bueno, para la semana que viene, obviamente el día miércoles a las 2 de la tarde hora Colombia va a ser, digamos, el momento de la noticia más importante del año, como lo habíamos mencionado, pero creo que más allá del resultado en términos de tasas, lo más importante va a ser la publicación de las proyecciones trimestrales de la Fed, la famosa nube de puntos que vimos en las anteriores diapositivas, por un lado, y las proyecciones de crecimiento y desempleo y precisamente tasas de referencia van a ser conocidas justo al mismo tiempo que la decisión de la Reserva Federal. Entonces, obviamente eso nos va a dar digamos, la visión de cómo puede ser el 2016 en términos de tasas de referencia de la Fed. Bueno, el siguiente punto o el siguiente tema que queremos mirar en esta charla es el tema del petróleo. Y creo que la caída en la semana pasada fue bien importante, fue muy fuerte, rompió niveles técnicos bien importantes y esto se da en gran medida como un efecto secundario de lo que fue o de lo que pasó con la OPEP en su reunión de hace 2 semanas, en donde decidieron no recortar la producción. Pero a esta noticia digamos que se unieron la publicación de algunos reportes adicionales que lo único que muestran es que actualmente hay una sobreoferta muy alta precisamente en el mercado del petróleo. Pero creo que lo más importante en este momento, lo que ustedes quieren saber es, bueno, ¿hasta dónde podría ir el precio? Puntualmente vemos dos objetivos, uno primero en 34.88 y uno segundo 32.40. ¿De dónde salen? El 34 sale precisamente de la unión de los últimos mínimos, digamos, que se han visto en la cotización y precisamente nos da un nivel cercano al 34.88 para la semana que inicia. El segundo, que es el 32.40, nos da el nivel mínimo que se alcanzó en el 2008, precisamente, estaría, digamos, siendo el objetivo a alcanzar en las próximas semanas. Creemos que más allá de esos niveles no va a ser fácil llegar. Hay muchos analistas ahora que están viendo un nivel de 30 o de 20. Creemos que
no va a ser fácil alcanzarlo precisamente por esta gráfica de largo plazo y la hemos seguido, digamos, muy de cerca en las últimas semanas, precisamente porque nos ha dado los movimientos más importantes, tanto arriba como abajo. Lo que se ve es que hay dos soportes, uno que estoy señalando en estos momentos, arriba. Cada vez que llega arriba, la cotización comienza a bajar, y este, que es abajo, cada vez que toca abajo, la cotización rebota. El último movimiento se dio muy pegado a este piso, por lo tanto esperaríamos que la velocidad de caída tienda a moderarse, precisamente siguiendo esta gráfica y siguiendo los niveles de la anterior gráfica. ¿Por qué se ha dado esta caída tan fuerte en las últimas semanas? Básicamente, todos los reportes que han salido. Primero, la misma OPEP publicó su reporte mensual de mercado de petróleo. Se determinó que en el mes únicamente de noviembre la oferta había crecido 370,000 barriles diarios, lo cual es un crecimiento bien importante, de los cuales 140,000 vienen por países no de la no OPEP y 230,000, que es lo más grave, por cuenta de la OPEP. El segundo reporte que se publicó está por cuenta de la EIA, que es únicamente relacionado con el mercado americano, y lo que se ve acá es que la producción de Estados Unidos está cayendo, pero no está cayendo al ritmo que se estaba esperando. Está cayendo mucho más lentamente. Digamos que esto fue lo más importante de este reporte. Y el tercero fue el reporte de la Agencia Internacional de Energía, que básicamente dice que la sobreoferta se va a extender por todo el 2016. Dicen también que los inventarios van a aumentar por cuenta de Irán cuando entre paulatinamente al mercado. También determinan que Arabia Saudita e Irak están produciendo a su máximo de capacidad y obviamente pues esto enmarcado en lo que se denomina una altísima sobreoferta, que obviamente está mandando los precios cada vez, digamos, más abajo. La publicación de estos tres reportes fue los responsables de la caída del precio que se dio en la semana pasada, unido un poco a la correlación inversa que se ve ahí en la pantalla sobre el petróleo y el precio del dólar. Obviamente, si la Fed va a subir sus tasas, es probable que el precio del dólar tienda a fortalecerse y por esta misma correlación el petróleo debe continuar hacia abajo. ¿Con qué niveles? Ya los mencionamos hace un par de diapositivas, en donde vemos un nivel, digamos, mucho más estable a los 32.40 y no vemos por el momento niveles más abajo, precisamente por una de las gráficas que les mencionábamos al inicio. Bueno, finalmente el tema de Colombia, y que ahí quisiera mencionar dos cosas. Primero, el crecimiento, y segundo, nuestra perspectiva en términos de tasa de la Junta del Banco que se va a dar este viernes. El crecimiento, vamos con el primero. El crecimiento fue muy bueno, 3.2, nosotros estábamos esperando 3.1, el mercado estaba esperando 3.4. De todos modos, el crecimiento fue, digamos, o ha sido muy estable. Y lo que se ve acá en este cuadro es la proyección que teníamos nosotros para cada uno de los sectores, digamos que enfrentada con la proyección observada, perdón, con el observado que se dio. Y quisimos analizar un poco qué es lo que nos llama la atención o que hay que resaltar en términos de los datos de crecimiento. Entonces, nos llama la atención el buen dato de agricultura, el mal dato de minas, el mal dato en términos de la construcción y finalmente algo que está mucho más relacionado con la decisión del Banco de la República, el muy buen dato en el consumo interno. Entonces, vamos por partes. Primero, la parte de la agricultura.
La agricultura últimamente ha tenido una tendencia alcista en los últimos trimestres, pero puntualmente en este trimestre el café es el que, digamos, sacó la cara. El crecimiento fue casi del 14,5% en una tendencia realmente positiva y eso, digamos, es lo que hizo que el observado en términos de crecimiento sea mucho mejor a lo que estábamos puntualmente esperando nosotros. Ahora, nos preocupan dos cosas, minas y construcción. Minas precisamente porque el 70% de este sector está relacionado con la extracción de petróleo y básicamente lo que se ve es que en los últimos trimestres el crecimiento ha sido mucho más pegado al cero que a mostrar, digamos, una recuperación importante. Obviamente esto está relacionado con los bajos precios internacionales del crudo y la situación pues puede continuar de alguna forma deprimida. Ahora, en términos de la construcción, pues la tendencia en el largo plazo se ve claramente a la baja y esto es preocupante precisamente porque se supone que uno de los motores importantes en términos de crecimiento para Colombia sería la construcción. Ahora, lo que nos llama la atención desde el punto de vista positivo es precisamente la demanda interna, algo que estábamos hablando y que se ve claramente acá en el sector comercio, el crecimiento cercano al 5%, que a la vez sería una de las razones para que el banco haya tenido esa tendencia de subida de tasas que ha tenido en las últimas reuniones. Y unido a esto, pues está la publicación que se dio de las minutas de la última reunión, en donde nuevamente se habla de la preocupación inflacionaria que se tiene en términos de los datos actuales y de las expectativas que hay en el mercado hacia el futuro. De hecho, en la última reunión, digamos, hubo unanimidad en torno a la subida de tasas, pero hubo, digamos, discusión en torno a cuánto se han debido subir las tasas, obviamente entre 25 y 50 puntos básicos. Y esto obviamente nos lleva a pensar que en la reunión de este viernes, más o menos a la 1 o 2 de la tarde, se van a subir 25 puntos básicos, es nuestro proyectado. El mercado en general espera también 25 puntos básicos, aunque hay algunos que esperan estabilidad en las tasas o subida incluso de 50 puntos básicos. Lo que se ve de todos modos es que las inflaciones implícitas pues continúan subiendo, lo que sería una razón adicional para pensar que evidentemente las tasas van a ajustarse aún más. Nuevamente, esta semana va a estar llena de datos importantes en Colombia. El miércoles ventas al por menor, producción industrial pues como ya lo mencionamos, el viernes la decisión de tasa de interés por parte del Banco de la República. Bueno, con eso terminamos la charla de esta semana y quisiera, como siempre, dejarles algunas, digamos, ideas o algunas, digamos, conclusiones que me parece relevante tengan en cuenta. Primero, la Reserva Federal va a subir las tasas 25 puntos básicos. Eso yo creo que no es, digamos, el punto ahora. El punto es el ritmo con que van a realizarse los siguientes ajustes en las próximas reuniones. Nosotros creemos que los ajustes van a ser lentos y que esto haría que el mercado tuviera el sesgo hacia una política relativamente, digamos, expansionista, ¿no? El segundo punto, el Banco de la República subiría sus tasas 25 puntos básicos, la preocupación de la inflación pues es clara. Y el tercer punto, el tema del petróleo sigue pues siendo el centro de atención a nivel mundial. Los niveles los mencionamos a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, el protagonista sigue siendo pues obviamente los precios del petróleo. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, escríbanos. Ahí están los correos. Muchísimas gracias por vernos en esta semana. Y bueno, hasta luego.